El calor que irradiaba la plataforma de madera del depósito era suficiente para deformar el aire, convirtiendo el horizonte en un borrón acuoso y centelleante que lastimaba los ojos. Colt ajustó el ala de su sombrero, entrecerrando los ojos contra el implacable resplandor de mediados de verano. Sentía el sudor deslizándose por el centro de su espalda, empapando su camisa, pero no se movió. Permanecía con la quietud de un hombre que había pasado la vida cazando o siendo cazado, sus botas firmemente plantadas en el polvo que cubría cada superficie del pequeño pueblo fronterizo. En el bolsillo de su chaleco, doblada en un cuadrado apretado, llevaba una carta que había memorizado hacía 3 semanas. Era una correspondencia que prometía una vida diferente, de mañanas tranquilas, café compartido y la suavidad del toque de una mujer para equilibrar la dura y despiadada realidad del rancho que había construido de la nada. Estaba esperando a una mujer llamada Emily, una modista del este, que había escrito sobre necesitar un nuevo comienzo, justo como él necesitaba a alguien a quien volver en casa. El silbato del tren cortó el espeso silencio opresivo, un grito agudo de vapor y metal que señalaba el fin de su soledad. La bestia de hierro se detuvo con un chirrido, siseando como un dragón moribundo, y los pasajeros comenzaron a bajar. Colt los observó, su corazón latiendo con un ritmo lento y pesado contra sus costillas. Buscó un sombrero de ala ancha, un vestido floral, una mirada nerviosa. Vio a un comerciante con una maleta de alfombra, a una familia de 4 desconcertada por el polvo, y a unos cuantos vaqueros regresando de la ciudad. Pero la multitud se dispersó y la plataforma quedó vacía, dejando solo al jefe de estación revisando su reloj de bolsillo. Colt dio un paso adelante, la confusión frunciendo su ceño, cuando la última pasajera bajó del vagón trasero. No era una modista. No era Emily. La figura que aterrizó en el polvo con un golpe pesado y confiado era una mujer, pero no se parecía en nada a la imagen que tenía en mente. Era china, sus rasgos afilados y llamativos, sus ojos escaneando el perímetro con la precisión táctica de un depredador evaluando un nuevo terreno de caza. No llevaba encajes ni faldas de algodón. Vestía de negro riguroso y polvoriento de pies a cabeza. Una camisa negra de botones metida en pantalones negros de hombre, ceñida con un cinturón de pistola que colgaba bajo en sus caderas. Un sombrero vaquero negro sombreaba su rostro, bajado, pero no lo suficiente para ocultar el brillo inteligente y peligroso en sus ojos. Colt se detuvo en seco, su mano instintivamente acercándose a su propia cadera antes de contenerse. La mujer no se inmutó. Ajustó la pesada mochila en su hombro y caminó directamente hacia él, sus botas crujiendo sobre la grava. Se detuvo a 3 pies de distancia, lo bastante cerca para que él oliera el aroma a aceite de arma y humo rancio de tren adherido a su ropa. Lo miró de arriba abajo, notando los callos en sus manos y la forma en que se mantenía de pie. «Tú eres Colt», dijo, su voz ronca, sin la cadencia delicada que él había esperado. No era una pregunta. «El carromato detrás es tuyo». Colt la miró fijamente, la carta en su bolsillo de repente sintiéndose pesada como plomo. «Estoy esperando a una mujer llamada Emily», dijo, su voz bajando a un gruñido bajo que solía hacer retroceder a los hombres. «No viene», dijo la mujer de negro con tono plano. «Soy May, y necesitamos irnos ahora». Colt no se movió. El mundo se había inclinado en el espacio de 30 segundos. Miró más allá de ella hacia el vagón vacío del tren, buscando una razón, una mentira, algo que tuviera sentido. «¿Qué le hiciste?», exigió, la amenaza subiendo en su garganta como bilis. May no retrocedió. Se acercó más, invadiendo su espacio personal, su voz bajando a un susurro áspero. «No le hice nada. Vendió su boleto porque le dio miedo casarse con un extraño en medio de la nada. Está a salvo en el este, pero si sigues aquí haciendo preguntas estúpidas, ninguno de los dos va a estarlo». Sus ojos se desviaron hacia el horizonte, por donde había venido el tren. Colt vio la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano flotaba cerca del hierro en su cadera. Esto no era una negociación. Era una orden. Miró al pueblo, la fachada somnolienta ocultando que la violencia era una moneda corriente aquí. Si ella estaba huyendo y había tomado el lugar de su novia por correo, él ya estaba involucrado.
Podía irse, contarle al sheriff y lavarse las manos. Pero había algo en sus ojos, no miedo, sino un instinto feroz y desesperado de supervivencia que reflejaba el suyo propio. Maldijo en voz baja, una exhalación aguda de frustración. El carromato está por allá, dijo, girando sobre sus talones. No ofreció llevar su bolsa. Ella no pidió. El viaje fuera del pueblo fue asfixiante, el silencio entre ellos más espeso que el polvo levantado por las ruedas del carromato. El calor del verano caía sobre ellos, implacable y cruel, horneando la tierra en un mosaico duro y agrietado. Colt mantuvo a los caballos a un trote constante, sus ojos fijos en el sendero adelante, pero toda su atención estaba en la mujer sentada a su lado. Mai se sentaba con la espalda recta, su cuerpo balanceándose rítmicamente con el movimiento del carromato, sus ojos moviéndose constantemente. Observaba las líneas de cresta, los grupos de arbustos, las sombras de las rocas. Era una soldado en territorio enemigo, no una novia regresando a casa. El agarre de Colt en las riendas era fuerte, sus nudillos blancos. Se sentía como un tonto, atraído por la promesa de paz doméstica a una trampa que no había visto venir. «Estás buscada», dijo Colt eventualmente, las palabras cortando el aire seco. No era una pregunta. Las mujeres inocentes no vestían equipo táctico negro ni vigilaban el horizonte por perseguidores. Mai no lo miró. Mantuvo su mirada en un distante grupo de mezquites. «Hay hombres que piensan que les debo algo», dijo, su tono evasivo. ¿Eso es lo que llaman ahora? «Deber», se burló Colt, sacudiendo la cabeza. «Me engañaste. Usaste el nombre de una buena mujer para conseguir un viaje gratis fuera de la ciudad». «Le pagué por el boleto», corrigió Mai bruscamente, finalmente girándose a mirarlo. «Y no te engañé. Estoy aquí. Soy la que está sentada en este carromato. ¿Querías una compañera para este país duro? Bueno, tienes una. Tal vez no la que pediste por catálogo, pero la que realmente puede ayudarte a sobrevivirlo». Colt la miró, realmente la miró. Vio la leve cicatriz a lo largo de su mandíbula. La forma en que sus manos eran ásperas, no suaves. Tenía razón sobre el país. Devoraba a los débiles y los escupía. Pero eso no hacía que esto estuviera bien. «No necesito un pistolero contratado, Mai. Necesito paz». «La paz es una mentira», dijo ella en voz baja, volviendo al camino. «Solo hay silencio entre las peleas». El cinismo en su voz era antiguo, incluso ancestral. Resonaba con una parte de él que intentaba suprimir. Antes de que pudiera responder, Mai se tensó. Se enderezó más, su mano yendo instantáneamente al revólver en su cadera. «Polvo», dijo, señalando al sur. Colt siguió su mirada. A unas millas atrás, elevándose contra el cielo azul, había una nube característica de polvo marrón, demasiado rápida para un carruaje, demasiado coordinada para caballos salvajes, jinetes duros. Colt sintió un nudo frío formarse en su estómago. La realidad de su elección de dejarla subir al carromato se le venía encima. «¿La ley?», preguntó. Mai bajó más el sombrero vaquero negro. «Peor». La transición de tensión a caos ocurrió en un parpadeo. El distante rumor de cascos creció hasta un rugido, un trueno que vibraba a través de la madera del asiento del carromato. Colt chasqueó las riendas, urgiendo al equipo a galopar, el carromato tambaleándose violentamente al golpear el suelo irregular del fondo del cañón. «Agáchate», gritó. Pero Mai ya se movía. No se acurrucó en el espacio para pies. En cambio, trepó sobre el asiento hacia la caja del carromato, usando los tablones laterales de madera como cobertura. Se movía con una gracia fluida que hablaba de práctica, equilibrándose perfectamente a pesar de los baches bruscos. Colt arriesgó una mirada atrás. 5 jinetes. Estaban cerrando la brecha. Sus caballos echaban espuma y eran conducidos con fuerza. Un disparo quebró el aire. Un pop seco que sonó inofensivo hasta que astillas de madera explotaron del marco del carromato a centímetros del hombro de Colt. Los caballos gritaron, entrando en pánico,
Y Colt luchó con las riendas, sus bíceps tensándose para mantenerlos en el sendero. Tranquilos, rugió, más para sí mismo que para los animales. Otro tiro silbó junto a su oreja. Alcanzó su rifle en la funda junto a su rodilla, pero conducir un equipo a galope pleno con una mano era una misión suicida. Entonces lo oyó, el fuego de respuesta. Era rítmico, controlado. Van. 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 May estaba tendida en la parte trasera del carromato, su figura vestida de negro fundiéndose con las sombras de la carga, su arma apoyada en un saco de grano. No disparaba a lo loco. Se tomaba su tiempo, respirando entre el caos. Colt vio al jinete líder sacudirse violentamente hacia atrás, tambaleándose mientras su caballo se desviaba del camino. Uno menos. Manténlos firmes, Colt. Gritó sobre el viento, su voz perforando el estruendo. No puedo acertarle si estamos en el aire. Colt apretó los dientes, luchando con el carromato alrededor de una curva cerrada de roca roja. El punto de emboscada estaba adelante, un estrecho cuello de botella donde las paredes del cañón se cerraban. Si lograban llegar allí, los jinetes no podrían flanquearlos. «Agárrate», gritó. Azotó las riendas, el carromato inclinándose sobre dos ruedas por un segundo aterrador antes de golpear de nuevo. Más balas rebotaron en el metal de las ruedas. May no se inmutó. Disparó de nuevo y el caballo de otro jinete tropezó, enviando al hombre rodando al polvo en una nube. Colt sintió un oleaje de admiración reacia. No solo estaba armada, era de élite. Disparaba mejor que la mitad de los comisarios que conocía. Llegaron al cuello de botella, las paredes elevándose altas y dentadas a su alrededor. Colt tiró de las riendas, deteniendo en un derrape a los caballos jadeantes detrás de un enorme peñasco caído que bloqueaba el camino. «Fuera. Hacemos frente aquí», ordenó, tomando su rifle. No tuvo que decírselo dos veces. May saltó por el lado, aterrizando en cuclillas, su arma ya apuntando a la curva que acababan de rodear. Se arrastraron por la pendiente de grava hasta un punto ventajoso entre las rocas, el calor irradiando de la piedra, quemando a través de su ropa. Abajo, los tres jinetes restantes aminoraron, cautelosos ante el silencio. Colt apoyó el rifle en el hombro, apuntando por el cañón. Miró a May. Ella estaba tranquila, secándose el sudor de la frente con manga negra, revisando el cilindro de su revólver. Su respiración era estable. Lo miró y por un segundo la máscara se deslizó. Vio la adrenalina, el miedo controlado por voluntad. «Tú disparas a la derecha, yo a la izquierda», susurró. Era la primera vez que realmente acordaban en algo. El silencio que siguió a los disparos era más pesado que el ruido. El cañón estaba quieto, salvo por la respiración pesada de los caballos abajo y el zumbido en los oídos de Colt. Los jinetes restantes se habían retirado, dándose cuenta de la desventaja táctica de cargar contra una posición fortificada sostenida por dos tiradores que no fallaban. Colt bajó el rifle, el cañón caliente contra su palma. Miró a May. Estaba sentada con la espalda contra la roca roja, su sombrero negro en el suelo a su lado, recargando su revólver con precisión metódica. Sus manos temblaban ligeramente, solo un leve temblor, pero lo ocultaba bien. Colt bajó por las rocas para revisar los caballos, su mente acelerada. Había esperado una esposa que cocinara la cena. Había terminado con una pistolera que acababa de ayudarlo a matar a dos hombres. Volvió hacia ella, ofreciéndole una cantimplora de agua tibia. Ella la tomó, asintiendo en silencio gracias, y bebió profundamente, el agua derramándose por su barbilla sobre el cuello polvoriento negro de su camisa. «Manejas un arma como si hubieras nacido con ella», dijo Colt, su voz baja. No era exactamente un cumplido. Era una observación de una tragedia. Ninguna mujer debería tener que disparar tan bien. May se limpió la boca con el dorso de la mano. No nací con ello. Lo aprendí cuando me di cuenta de que el mundo no se preocupa si eres educada. Lo miró, sus ojos oscuros buscando juicio en su rostro. Esos hombres no son comisarios. Son pistoleros a sueldo de la compañía del ferrocarril.
El sindicato. Colt se agachó, equilibrándose en las puntas de los pies. ¿Por qué el sindicato persigue a una novia por correo? Mai soltó una risa corta y amarga. Nunca fui una novia, Colt. Era contadora para ellos. Vi los libros. Vi cómo robaban tierras, quemaban granjas, sobornaban jueces. Tomé los libros. Eso es lo que hay en mi bolsa. No un ajuar. Evidencia. Colt la miró fijamente, las piezas encajando. La desesperación, la habilidad, el secreto. No solo huía de un crimen. Llevaba el peso de una guerra. Miró la mochila en el carromato abajo. Trajiste una sentencia de muerte a mi rancho, dijo, su voz dura. No tuve opción, respondió Mai, su voz quebrándose solo un poco. Necesitaba salir. Necesitaba un lugar donde nadie mirara. Un ranchero buscando esposa. Era la cobertura perfecta. Bajó la vista a sus manos. No sabía que tú serías. Decente, capaz, terminó Colt por ella. No sabía que tú serías digna de salvar. Las palabras quedaron en el aire. No había querido decirlas, pero eran ciertas. Se puso de pie, ofreciéndole una mano. Ella dudó, luego la tomó. Su agarre era fuerte. Al levantarla, la distancia entre ellos se colapsó por un segundo. Olió el polvo y el sudor y el leve rastro de jabón de lavanda, un remanente de la mujer que podría haber sido. Retrocedió, carraspeando. No podemos quedarnos aquí. Volverán con más hombres. Tenemos que llegar al rancho. Es el único lugar que podemos defender. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, pintando el cielo en moretones de púrpura y naranja para cuando llegaron al perímetro de la propiedad de Colt. La casa que usualmente le llenaba de orgullo ahora parecía frágil, una isla de madera en un mar de peligro. El ganado mugía suavemente a lo lejos, ajeno a que su pastizal estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Colt no llevó el carromato hasta el porche delantero. Lo metió directamente en el granero, cerrando inmediatamente las pesadas puertas y atrancándolas. Necesitamos asegurar la casa, dijo, todo negocios. Ventanas, puertas, necesitamos líneas de visión. Mai ya se movía, revisando el altillo, evaluando la integridad estructural de las paredes. Recorrió su granero como si le perteneciera, como si hubiera estado sitiando fortalezas toda su vida. Caminaron juntos hacia la casa principal, el espacio entre ellos cargado con una nueva clase de energía. No era romance. Aún no. Era el lazo de la trinchera. Dentro, la casa estaba fresca y oscura. Colt encendió una lámpara de queroseno, la luz amarilla iluminando los muebles simples, la mesa vacía donde había imaginado desayunar con Amelie. Mai vio la expresión en su rostro. Lo siento, dijo suavemente. Por Amelie, por la mentira. Colt la miró, las sombras bailando en su cara. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello. Amelie no está aquí, Mai. Tú estás, y ahora mismo eso es lo único que importa. Caminó al armario de armas, lo abrió y sacó un rifle repetidor y una caja de munición. Los arrojó sobre la mesa. ¿Puedes usar un Winchester? Mai lo tomó, revisando la acción con un chasquido fluido. Puedo usar cualquier cosa que dispare. Colt fue a la ventana, mirando a través de la rendija en las cortinas. El crepúsculo se profundizaba, convirtiendo los arbustos en monstruos. Conocía al sindicato. Sabía cómo operaban. No solo enviarían jinetes la próxima vez. Enviarían fuego. Enviarían un ejército. Esperarán a la noche, dijo Colt. Quieren la evidencia, pero se conformarán con nuestros cuerpos. Se volvió hacia Mai. Ella se había quitado el sombrero, su cabello negro cayendo suelto alrededor de sus hombros, enmarcando un rostro feroz, aterrado y hermoso al mismo tiempo. ¿Por qué guardaste los libros?, preguntó. Podrías haber huido no más. Mai sostuvo su mirada, levantando la barbilla. Porque era lo correcto. Porque lastimaban gente. Y porque estaba cansada de huir.
Colt asintió lentamente. Lo entendía. Él había pasado años huyendo de sus propios fantasmas antes de construir este lugar. Bueno, dijo, cargando una ronda en su propio rifle, ya no huyes más. Esta es mi tierra, y nadie toma lo que es mío. La declaración quedó entre ellos, pesada con un doble sentido que ninguno estaba listo para reconocer. Afuera, el primer coyote aulló, pero sonó demasiado como una señal. El asedio había comenzado. La oscuridad afuera era absoluta, una pesada cortina de terciopelo que ahogaba la luz de las estrellas y ocultaba a los depredadores esperando en la maleza. Dentro de la casa del rancho, el aire estaba viciado, espeso con el olor a aceite de arma y el agudo olor metálico de la anticipación. Colt había apagado la lámpara de queroseno, sumiendo la habitación en sombras, confiando en la tenue luz de luna que se filtraba por las grietas de las ventanas tabladas para moverse en su propia casa. Se sentó cerca de la puerta principal, la espalda contra la pared de madera áspera, el Winchester descansando sobre sus rodillas como una reliquia sagrada. Al otro lado de la habitación, agachada junto a la ventana trasera, May era una silueta de tensión. No se había movido en 20 minutos. El silencio era más fuerte que los disparos habían sido, una presión zumbante en los oídos de Colt que le erizaba la piel. Observó el contorno de su sombrero vaquero negro, la forma en que sus hombros subían y bajaban con respiraciones controladas y superficiales. Estaba aterrorizada. Lo sabía, pero lo enterraba bajo capas de cálculo frío que él reconocía demasiado bien. Era la armadura de alguien forzado a crecer demasiado rápido, demasiado duro. Se están demorando demasiado, susurró May, su voz apenas cruzando los tablones del piso. No era una queja. Era una observación táctica. Colt cambió de peso, haciendo una mueca cuando un tablón crujió bajo su bota. Nos están probando, respondió, su voz un rumor bajo. Esperando que nos cansemos, esperando un error. Saben que tenemos la ventaja aquí adentro, pero ellos tienen los números. Intentarán sacarnos con humo o fuego antes de arriesgarse a entrar por la puerta. Vio a May girar la cabeza hacia él en la oscuridad. Si queman la casa, empezó, luego se detuvo. Si queman la casa, vamos al sótano de raíces, terminó Colt. Pero construye este lugar con madera verde y piedra. No arderá como una caja de fósforos. Tenemos tiempo. Quería tranquilizarla, pero también quería que conociera la realidad. No le iba a mentir. No ahora. De repente, el aire nocturno se partió con un sonido que no era un disparo. Era el estallido de vidrio. Una botella rellena con un trapo y encendida con llama voló por el panel superior de la ventana lateral, estrellándose contra la pared opuesta. La habitación estalló en luz naranja cuando el trapo empapado en queroseno prendió las cortinas. ¡Fuego!, gritó Colt, poniéndose de pie de un salto. Abandonó su puesto, corriendo hacia las llamas, arrancando las cortinas con las manos desnudas y pisoteándolas con sus botas pesadas. El fuego siseó y escupió, chamuscando el piso de madera, pero lo sofocó antes de que trepara por las paredes. En la repentina iluminación, vio a May de pie en el centro de la habitación, sus revólveres desenfundados, girando hacia la ventana rota. No miró el fuego. Buscó el blanco. Una sombra se movió fuera del marco. ¡Van! May disparó, el retroceso sacudiéndola. Un grito de dolor resonó desde la oscuridad afuera, seguido de una maldición. Uno menos, dijo sombríamente, el brillo naranja de las cortinas humeantes iluminando la mandíbula firme. Pero cuando la oscuridad regresó, el sonido de botas pesadas en los escalones del porche tronó como un tambor. La sonda había terminado. El asalto había comenzado. La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. La pesada madera de roble astillándose bajo la fuerza de un ariete. Colt se arrojó detrás de la pesada mesa de roble volcada que había posicionado antes. La madera se llenó inmediatamente de plomo mientras tres hombres irrumpían por el umbral, los destellos de las bocas iluminando la entrada como luces estroboscópicas. Fuego de supresión, rugió Colt, accionando su Winchester y disparando a ciegas hacia la puerta.
El rugido del rifle en el espacio cerrado fue ensordecedor, un golpe físico a los tímpanos. Vio a un hombre caer, agarrándose el muslo, pero los otros dos se despegaron, lanzándose a cubierto detrás del sofá y el arco del pasillo. La santidad de su hogar se había ido. Ahora era una caja de matanza. Polvo y yeso llovieron del techo mientras las balas masticaban las paredes. Colt arriesgó una mirada hacia la cocina. May había desaparecido. El pánico estalló en su pecho, frío y agudo, antes de oír el boom rítmico distintivo de su revólver desde las sombras de la despensa. Lo había flanqueado. «Ríndete, Colt», bramó una voz desde detrás del sofá. Era una voz áspera y ronca, goteando arrogancia. «No te queremos a ti. Queremos a la chica y los libros. Envíala afuera y te quedas con tu tierra». Colt expulsó un casquillo gastado, el latón caliente tintineando en el piso. «Estás allanando, Pike», gritó de vuelta, reconociendo la voz del principal ejecutor del sindicato. «Y me debes una puerta nueva». Le hizo una señal a May en la oscuridad, un movimiento rápido de mano hacia el flanco izquierdo. Ella lo captó, asintiendo una vez. La confianza entre ellos fue instantánea, nacida de la necesidad. No dudó. Colt desató una ráfaga rápida de 3 disparos para mantener a Pike clavado. May salió de su cobertura, deslizándose por el piso en un desliz de béisbol, disparando hacia arriba mientras se movía. Su bala alcanzó al segundo pistolero en el hombro, girándolo. Disparó salvajemente al caer, una ronda perdida desgarrando la parte carnosa del brazo superior de Colt. Colt gruñó, un siseo agudo de dolor escapando de sus dientes mientras el impacto lo hacía girar. Se desplomó contra la pared, agarrándose el bíceps, sintiendo inmediatamente la calidez resbaladiza de la sangre empapando su camisa. «Colt», gritó May, su voz perdiendo su calma táctica por primera vez. Se arrastró hacia él, abandonando su posición, disparando 2 tiros para mantener la cabeza de Pike abajo. Lo alcanzó, sus manos revisando la herida con energía frenética. «Estoy bien», jadeó, aunque la habitación giraba un poco. «Solo un rasguño. Vigila la puerta». Pero Pike había notado el cambio de momentum. Se puso de pie desde detrás del sofá. Una escopeta nivelada hacia ellos. «Toca el suelo ahora», se burló Pike, su silueta imponente en la neblina humeante. Su discurso se cortó cuando la ventana de la cocina detrás de él se hizo añicos. No desde afuera, sino por el impacto de una pesada sartén de hierro fundido que Colt había tirado del mostrador antes. No, era una distracción. May había pateado una silla. Pike se estremeció, girando la cabeza por una fracción de segundo. En ese micromomento, Colt levantó su pistola con la mano buena. El tiro lo alcanzó en el pecho, enviándolo hacia atrás sobre la mesa de centro. El silencio regresó a la habitación, pesado y resonante. El aftermath de la violencia era una extraña realidad suspendida. El aire estaba espeso con el olor acre de pólvora, azufre y el aroma metálico de la sangre. El único sonido era el viento silbando por la puerta rota y la respiración entrecortada de 2 personas que acababan de mirar a la muerte a la cara. Colt se deslizó por la pared hasta sentarse en el piso, la cabeza descansando contra el yeso. Su brazo palpitaba con un dolor sordo y rítmico, pero el sangrado había disminuido. May estaba de rodillas a su lado, sus pantalones negros manchados de polvo y ceniza. Ya no miraba la puerta. Lo miraba a él, sus ojos oscuros amplios y buscadores. Enfundó su arma con mano temblorosa y sacó un pañuelo del bolsillo. Sin preguntar, lo presionó contra su herida, su toque firme pero sorprendentemente gentil. «Eres un idiota», susurró, su voz temblando. «Tomaste una bala por una extraña». Colt la miró, realmente viéndola en la tenue luz. La adrenalina se desvanecía, dejando una vulnerabilidad cruda y expuesta. «No eres una extraña, May», dijo, su voz ronca. «No más». La observó mientras ataba el vendaje improvisado, sus dedos diestros y cuidadosos. La intimidad del momento era abrumadora. «Aquí»,
En los restos de su sala, con hombres muertos en el piso y la noche aún ocultando más amenazas, la distancia entre ellos se evaporó. Ella pausó, su mano quedándose en su brazo. Nunca quise esto, confesó, sus ojos brillando. Solo quería detenerlos. No quería arrastrar a gente buena conmigo. Colt extendió la mano, cubriéndola de ella con su palma áspera y callosa. No me arrastraste a ningún lado. Yo ya estaba de pie, dijo. Un hombre no mantiene un lugar como este sin pelear por él eventualmente. Tú solo le diste un nombre a la pelea. Mai levantó la vista, encontrando su mirada. La dura exterior de Forajida se agrietó, revelando a la mujer exhausta debajo. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué pelear por mí? Podrías haberme entregado. Pique te ofreció un trato. Colt ofreció una sonrisa dolorida. No hago tratos con serpientes. Y además, añadió, su voz bajando más, estaba esperando a una compañera, alguien que pudiera manejar las tormentas. Amelie se habría escondido en el sótano. ¿Tú? Te deslizaste por el piso y los flanqueaste. Apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos un segundo. Creo que el destino envió el boleto equivocado, pero a la mujer correcta. El aire entre ellos se cargó con una electricidad repentina y palpable. Mai se inclinó, apoyando su frente contra su hombro por solo un momento, un gesto de inmensa confianza. Aún no hemos terminado, susurró en su camisa. Pique era solo el capataz. El resto vendrá. Quemarán el granero después. Ahí están los caballos. Los ojos de Colt se abrieron de golpe. Los caballos. Si perdían los caballos, quedarían atrapados en el desierto. El momento tierno se rompió, reemplazado por la fría claridad de la supervivencia. La dinamita, dijo Colt, luchando por ponerse de pie, haciendo una mueca cuando su brazo protestó. En el cobertizo atrás, tengo una caja que uso para limpiar tocones. Miró a Mai, su rostro sombrío. Si quieren una guerra, démosles un final. Mai se puso de pie, ajustando su sombrero, la máscara de guerrera regresando, aunque sus ojos seguían suaves al mirarlo. ¿Cómo llegamos al cobertizo sin que nos acribillen?, preguntó. Colt se acercó a la puerta trasera, mirando a la oscuridad. No vamos al cobertizo. El cobertizo está conectado a la cerca del corral. Si puedo llegar al techo, puedo lanzar un palo justo en su área de preparación. Era una carrera suicida o casi. Maya agarró su brazo bueno. No, no puedes trepar con ese brazo. Yo voy. Colt abrió la boca para discutir, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. No era una petición. Tú me cubres desde la ventana de arriba, ordenó. Eres mejor tirador con el rifle. Yo soy la que puede moverse rápido. Se movieron con la precisión sincronizada de un equipo que llevaba años trabajando juntos, no horas. Colt subió las escaleras, el dolor en su brazo un rugido sordo que enfocaba su mente. Tomó posición en la ventana del dormitorio, la que daba al patio trasero y al corral. Abajo vio sombras moviéndose cerca del granero. Hombres llevando antorchas preparándose para sacarlos o quemar su ruta de escape. Apuntó con la mira. Mientras tanto, Mai se deslizó por la puerta trasera. Una sombra moviéndose entre sombras. Llevaba la noche como un manto. Colt la vio correr del barril de lluvia a la pila de leña. Su movimiento silencioso. Contuvo el fuego, esperando. Si disparaba ahora, delataría su posición. Tenía que confiar en ella. Ella alcanzó el cobertizo de herramientas, desapareciendo dentro por 10 segundos de infarto. Cuando emergió, llevaba un fajo de varillas rojas. Dinamita. No tenía mecha larga. Tenía un plan. Trepó por el enrejado al lado del granero, ágil como un gato, izándose al techo. Los hombres abajo gritaban ahora, la luz de las antorchas parpadeando contra la madera. Se preparaban para lanzar. Colt vio a un hombre avanzar, el brazo echado atrás para arrojar una antorcha al altillo. ¡Crack! Colt disparó. El hombre soltó la antorcha y giró, agarrándose el hombro. El elemento sorpresa se perdió.
Fuego de cobertura, gritó alguien abajo. Las balas comenzaron a masticar el revestimiento alrededor de la ventana de Colt. Se agachó, accionando el rifle y asomándose para disparar de nuevo. Tenía que mantener sus cabezas abajo. Tenía que comprarle tiempo. En el techo, May encendió la mecha corta con un fósforo que frotó en el tacón de su bota. La chispa brilló brillante en la oscuridad, un faro que atrajo todas las miradas. «Oigan, muchachos», gritó, su voz resonando sobre el patio. «Atrapen». Lo lanzó con precisión perfecta, justo al centro del grupo de hombres junto a la puerta del corral. No esperó a verlo aterrizar. Rodó hacia atrás, deslizándose por la pendiente opuesta del techo justo cuando el mundo se volvió blanco. La explosión fue un golpe concusivo que sacudió la casa hasta los cimientos. Tierra, madera y escombros llovieron del cielo. Los gritos de los caballos se ahogaron en la pura fuerza de la explosión. Colt fue arrojado lejos de la ventana, polvo llenando sus pulmones. Se arrastró de vuelta, mirando a través del humo. La puerta del corral había desaparecido. Los hombres estaban dispersos, aturdidos o retirándose a la oscuridad. La amenaza no solo estaba suprimida. Estaba destrozada. Los mercenarios sobrevivientes huían, su moral rota por la repentina escalada de fuerza. El silencio regresó al rancho, pero esta vez era el silencio de la victoria. 3 meses después, el olor a madera quemada ya no era señal de peligro, sino el reconfortante aroma del hogar. El aire otoñal era fresco, convirtiendo los álamos a lo largo del arroyo en explosiones brillantes de oro. La casa del rancho aún llevaba las cicatrices del asedio, una puerta parchada, madera nueva desparejada en el revestimiento, pero se mantenía firme. Colt estaba en el porche, un martillo en la mano, terminando la reparación del pasamanos. Su brazo había sanado, dejando una cicatriz irregular que tiraba ligeramente cuando el clima se enfriaba, un recordatorio permanente de la noche en que el mundo cambió. Pausó, mirando sobre el pastizal donde el ganado pastaba pacíficamente, su aliento empañando en el frío matutino. El miedo que una vez definió su aislamiento se había ido, reemplazado por un profundo sentido de propósito arraigado. La puerta de tela metálica crujió al abrirse detrás de él. No se volvió. Conocía el sonido de esas botas. May salió, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Ya no vestía todo de negro. Llevaba un abrigo de trabajo de lona pesada sobre una camisa de franela azul, aunque el cinturón de pistola aún estaba ceñido a su cadera. Los viejos hábitos y precauciones necesarias morían duro, pero la tensión en sus hombros se había ido. Le entregó una taza, apoyándose en el pasamanos a su lado. El marsal envió un telegrama, dijo, su voz calmada. El testimonio se sostuvo. El gobernador firmó las acusaciones esta mañana. El sindicato se está desmantelando. Colt tomó un sorbo de café, el calor extendiéndose por su pecho. ¿Entonces la contadora está oficialmente retirada?, preguntó, una sonrisa jugando en sus labios. May miró al horizonte, el mismo horizonte que una vez escaneó por enemigos. Ahora solo veía la tierra. Retirada, estuvo de acuerdo. Creo que estoy mejor para la gestión de todos modos. Alguien tiene que mantener este lugar rentable si vas a seguir gastando en madera premium. Le dio un codazo juguetón en el brazo, un gesto que se sentía completamente natural. Colt rió, el sonido profundo y genuino. Se volvió hacia ella, apoyando su mano en el pasamanos, encerrándola suavemente. Es mucho trabajo, advirtió, aunque sus ojos eran cálidos. Manejar un lugar como este. Inviernos duros, veranos secos, sin días libres. No le tengo miedo al trabajo, Colt, dijo May, mirándolo. El sol matutino captó los ángulos afilados de su rostro, suavizándolos. Y no le tengo miedo a este lugar. Dejé de huir la noche que bajé de ese tren. Extendió la mano, ajustando su cuello, sus dedos demorándose un momento. Te dije que obtuviste la compañera que necesitabas. Colt dejó su café en el pasamanos y tomó su mano, su pulgar trazando los nudillos que habían sostenido un arma tan firme cuando importó. Sí,
dijo suavemente, la verdad asentándose en su pecho como una piedra en el lecho de un río, sólida, inamovible. Lo hice. Miró más allá de ella al camino que llevaba al pueblo. Estaba vacío. Sin polvo, sin jinetes, solo el campo abierto y tranquilo. Vamos a trabajar, dijo. Y juntos se volvieron hacia la casa, entrando por la puerta, no como sobrevivientes, sino como constructores de una vida que habían tallado de la nada.